Todos los años se reciben miles de denuncias de avistamientos de ovnis. Si bien muchos son falsos, hay un 5% que sigue siendo un misterio. Esos son los encuentros cercanos. Jim Penniston es un soldado americano de servicio en Inglaterra durante la Guerra Fría. Control este. Aeronave sospechosa cayó cerca del perímetro de la base en el bosque Rendlesham. Cambio. Dile que estoy en camino. El sargento Penniston va de inmediato al bosque Rendlesham, el lugar en el que dicen que cayó la nave. Jim Penniston era jefe de seguridad de la base Goodrich, una de las dos bases que formaban el complejo Ben Waters. Penniston recibió una llamada que decía que algo había caído en un bosque cercano y necesitaban que fuera a investigar. Lo primero que sospecharon fue que quizá un avión comercial se había estrellado, provocando un incendio. Le pidieron que fuera de inmediato. Confirmado. 2 hombres los esperan en el lugar del accidente. Cambio. Era el momento más álgido de la Guerra Fría, y el ambiente político estaba muy tenso. Así que el hecho de que pudiera tratarse de una aeronave soviética o del Pacto de Varsovia no debía descartarse en esa instancia. Penniston llega a las afueras del bosque Rendlesham y se encuentra con los 2 hombres que vieron el accidente. Quédate junto al carro y mantén contacto por radio. Burroughs, ven conmigo. Los aviadores Edward Cabanzag y John Burroughs. Cabanzag tenía la orden de quedarse y manejar las radios. Y Burroughs y Penniston fueron juntos a investigar. En cualquier accidente aéreo hay señales claras. Hay olor a combustible, hay restos de la nave, pero ahí no había nada. Pero 100 metros más adelante, ven luces que parpadean. Claro que John estaba familiarizado con aeronaves y helicópteros. Las luces que veía no eran las típicas y reglamentarias de navegación. La teoría de que podía ser un accidente de una aeronave ya no tenía fundamentos. La pregunta crítica desde un punto de vista de seguridad era, si esta cosa fuera lo que fuese, ponía en riesgo a la base. A medida que se acercan, la misión de repente pasa de ser de búsqueda y rescate a ser una misión de defensa. Esto pasó durante la Guerra Fría, por lo cual las personas estaban muy sensibles a los asuntos de seguridad. Todas las bases militares estaban en alerta constante de espionaje, terrorismo o de cualquier cosa inusual. Control de acceso oeste, ¿me escuchan? Control de acceso oeste, ¿me escuchan? Cambio. De repente las radios dejaron de funcionar, ya no podían comunicarse.
Y de repente... Nada de lo que había hecho antes lo había preparado para esta experiencia. Hablé con John y Jim sobre esto. Ambos estaban ahí juntos, investigando, pero llegó un momento en que no. Es extraño, pero sintieron que se habían separado. Era una nave de forma triangular, pequeña, de unos 2,5 metros de alto y de igual ancho. Sintió una especie de descarga eléctrica del objeto. Me dijo que sintió que se le erizaba el pelo de todo el cuerpo. Jim me hizo una descripción muy detallada. Era muy suave, pero parecía metálico. Este objeto latía, palpitaba. Era algo casi orgánico. No había rastros de alas o de otro tipo de objeto de propulsión, nada que le permitiera moverse. Estaba sentado sobre el suelo. Y él sabía que era algo extremadamente raro, que no era un avión. Jim Penniston tenía mucha experiencia en el ejército. Este muchacho era un gran conocedor de aeronaves y drones. Y cuando Jim dice que esto no era ningún tipo de nave rusa, puedes estar seguro de que no lo era. Una de las cosas que más le impactó fueron unos símbolos que vio inscritos en el objeto. No se parecían a ningún número o letra que conozcamos. Los relacionó con los jeroglíficos egipcios. Hasta incluso llegó a tocarlo con la mano. Él nunca olvidará el momento que hizo eso. Sintió como si un rayo de electricidad le golpeara el cuerpo. En general, cuando un objeto acelera rápidamente, pasa la barrera del sonido y uno siente un estampido sónico. En este caso, eso no pasó. Este objeto, fuera lo que fuese, era silencioso. De repente, Penniston ve que Burroughs ha vuelto. Corrieron a través de los árboles en busca de este objeto. Pero llegó un punto en que lo perdieron de vista. Sargento Penniston, ¿me escucha? ¿Cuál es su estado? Cambio. Cuando el objeto desaparece, las radios vuelven a funcionar. Lo escucho. Volveremos al vehículo. Entonces decidieron regresar a la base. Esta experiencia les cambió la vida. Está claro que aún hoy, 30 años después de ese evento, lo sigue atormentando. Desesperado por respuestas, el sargento Penniston regresa a Rendlesham al día siguiente. Encuentra partes del suelo quemado, ramas rotas y marcas triangulares en el suelo donde dice que aterrizó la nave.
Un par de días después, investigadores de la Fuerza Aérea Norteamericana registran el área y encuentran que los niveles de radiación son mucho más altos que los normales. El laboratorio de fotografías notifica luego al sargento Peniston que ninguna de las fotos que tomó salieron bien y le niega el acceso a los negativos. En 1988, John Burroughs se somete a terapia de hipnosis y le cuenta a un investigador que recuerda haber sido arrastrado hacia una luz y haberse sentido desorientado. Peniston y Burroughs anunciaron recientemente que pretenden iniciar una demanda federal a la Administración de Veteranos. Consideran que el incidente en Rendlesham les ha causado problemas de salud crónicos. Hasta la actualidad, el gobierno americano se niega a hablar del incidente. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo ese lío? No lo sé, pero la gente puede necesitar nuestra ayuda. Necesitamos información de todos los vuelos cercanos a la costa este. Nadie sabía qué estaba pasando. Te veo hablando con mi novia otra vez y te No mato. hice nada, lo juro, lo juro. Norm Smith y su amigo se van de una fiesta antes de lo planeado. Estuvo cerca, hermano. Sí. Norm Smith era un joven pescador, tenía solo 18 años. Iba en un carro con un amigo desde el centro comunitario del Cabo Sable Island. Era miércoles por la noche y se dirigían hacia Shag Harbor. Shag Harbor está ubicado en la punta sudoeste de Nueva Escocia. Es un punto pesquero muy tranquilo. Soy de Halifax, Nueva Escocia, y desde hace unos 20 años conozco a Norm Smith. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Eso! Smith hizo un relato de los eventos de esa noche desde su punto de vista. Dijo que vio unas luces alineadas. ¡Qué brillo raro tiene! En ese momento no vio una figura definida, solo vio luces en el cielo que se movían en paralelo al auto, al avanzar por la vieja autopista número 3. Nunca vi algo así. Es una luz anaranjada muy grande y extraña. Pensaron que quizás era un avión o una aeronave que se veía rara desde lejos, pero en ese momento no estaban seguros. No le parecía una aeronave común. En su mente tenía la imagen de que era algo inusual, quizá una aeronave en problemas, quizás había tenido problemas con las luces, o lo estaban viendo desde un ángulo poco común. ¿Qué podrá ser? No lo sé. Quizás sea un accidente aéreo. ¿Un accidente aéreo? El amigo deja a Norm en su casa. Pero la noche recién comienza. En ese momento, un auto de la policía de Barrington pasó por su casa con las luces y las sirenas encendidas. La policía del área comenzó a recibir llamadas de la gente que vivía cerca de la bahía. En 5 minutos, el destacamento había recibido 5 llamadas que reportaban un accidente aéreo en la bahía. Norm corrió adentro para avisar a su tío. ¿Por qué hay tanto ruido? No sé qué pasa. Alguien podría necesitar nuestra ayuda. Voy por mi chaqueta. Pensaron que podía ser un accidente aéreo. Quizá necesitarían ayuda, tenían que ir y eso hicieron.
¿Qué será eso que está ahí? Esto es bastante extraño. ¿Sí? Llegaron a la playa y en ese momento ya había 14, 15 o 16 personas y policías. Todos estaban parados mirando el mar y ese objeto oscuro arriba del agua que tenía una luz amarilla en la parte superior. Esta cosa estaba a unos 450 metros de distancia. Nadie sabía qué estaba pasando. Guardia costera, habla Jack Harbour. ¿Me escuchan? Cambio. La policía llama para pedir refuerzos. Necesitarán ayuda en el agua. Pero antes de que pueda terminar la llamada, enfrentan una gran emergencia. ¿Qué estamos buscando? ¿Y por qué no podemos encontrarlo? A continuación en Discovery en español. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Norm Smith y una docena de testigos ven como un objeto extraño se zambulle en la costa de Shark Harbor, Nueva Escocia. No sabían si lo había hecho a propósito o porque perdió energía. De cualquier forma, estaban preocupados, debían apresurarse y salir a investigar qué sucedió. Comuníquese con el CCR. Quiero información de los vuelos cercanos a la costa este. El oficial le pidió al operador que llamara al Centro de Coordinación de Rescates de Halifax y preguntara si sabían de alguna aeronave perdida. Seguiremos en contacto por radio con el CCR y la Guardia Costera. Mientras tanto, necesito sus hombres en el agua. De acuerdo. Estas personas se protegen entre ellas. Y si ven a alguien que está en peligro en el mar, darán todo para ayudar. De acuerdo. De acuerdo. Algunas personas, junto con Norm, decidieron subirse a unos botes que habían pedido y navegar mar adentro para investigar y buscar restos o sobrevivientes. Norm Smith me dijo que estaba bastante nervioso. Era un muchacho de solo 18 años y no sabía con qué se encontraría, cuerpos flotando en el agua o algo por el estilo. No encuentran ni cuerpos ni restos de la nave. En cambio, descubren algo mucho más extraño. El capitán del primer bote le dijo a los otros, esto es muy extraño, no sé qué será, pero no me gusta para nada. Pero igual decidieron ir. Intentaron tomar muestras de la espuma que había sobre el agua. Tenía 10 centímetros de espesor, era de color amarillo brillante y olía a azufre. No era espuma de mar, nunca antes habían visto algo así. Pensaron que quizá fuera algún derivado del combustible de la aeronave o el combustible que reaccionaba con la sal del agua. Pero, por supuesto que no era nada de eso. Bote de rescate 2, tengan cuidado. El CCR confirma que no hay ninguna aeronave perdida en el área. No había ninguna aeronave perdida, ni militar, ni comercial, ni privada. A esta altura todos se preguntan, ¿qué buscamos? ¿Y por qué no podemos encontrarlo? Algunos creen que el objeto no tuvo un accidente, sino que se sumergió bajo las olas en una misión. Un OSNI es un objeto sumergible no identificado y un OANI es un objeto acuático no identificado. Son otras formas de decir que hay un objeto no identificado que está debajo del agua. De hecho, hubo varios estudios que sugieren que los ovnis se sienten atraídos por el agua o que si hay extraterrestres podrían estar interesados en el agua por varias razones. Norm siguió buscando hasta las 3:30 de la mañana. Estuvo despierto unas 36 horas.
Cuando no encuentran respuestas, Norman Smith y otros testigos deciden hacer pública su experiencia. Shag Harbor era una comunidad muy pequeña. En ese momento vivían unas 600 personas y todos se conocían. Es gente sencilla. Trabajan en el mar, uno de los trabajos más peligrosos del mundo. No necesitan inventar historias porque ya tienen demasiadas. Sin embargo, la pregunta sigue vigente. ¿Qué fue lo que desapareció en el océano de Shag Harbor? La búsqueda de una respuesta impulsa una investigación submarina exhaustiva. 2 días después del incidente, la Armada canadiense envía un grupo de buzos a investigar el fondo del mar de Shag Harbor. Al haber tantos testigos, la prensa publica la historia casi de inmediato. Los miedos de la Guerra Fría hacen que se especule con que las luces extrañas hayan sido de alguna nave espía de la Unión Soviética. El informe oficial del gobierno concluye que nunca se encontró ningún objeto o nave de ningún tipo. Sin embargo, años después, algunos de los buzos que habían investigado el lugar rechazan el informe oficial y declaran que efectivamente vieron restos de origen desconocido. Cerca de la frontera canadiense está la base Loring de la Fuerza Aérea. Es la base aérea para bombarderos estratégicos más grande de Estados Unidos. Era la base más grande por la cantidad de armas nucleares y de todo tipo que guardaban en ese lugar. Era la época de la Guerra Fría, cuando el peligro de un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba latente. Por eso, la seguridad es impecable. Cualquiera que traspasara el perímetro de la base Loring estaba en serios problemas. Incluso varios soldados de la base no siempre sabían de las armas nucleares que ocultaban allí. Afuera del área de almacenaje de las armas, el primer sargento Danny Lewis hace la guardia nocturna. Lewis era miembro del destacamento de seguridad en la base Loring de la Fuerza Aérea. Estaba en el exterior haciendo su trabajo. Cuando vio unas luces en el cielo, moviéndose adelante y atrás, quizá fuera del perímetro de la base, pero de todos modos muy cercanas. No pudo determinar exactamente qué tipo de nave se estaba acercando. Se movía como un helicóptero, subía y bajaba como un helicóptero, se movía como lo haría un helicóptero. No estaba realmente en la base, solo maniobraba cerca de la base. Eso era realmente alarmante, porque las aeronaves tenían prohibido entrar en la base sin autorización. Torre, habla la patrulla WSF, cambio. Patrulla WSF, Torre, cambio. Están registrando una especie de helicóptero al noreste, a unos pocos kilómetros. Patrulla WSF. Afirmativo. Acaba de aparecer. Noreste. No está identificado. Lo volveré a contactar pronto. Cambio. Por favor, identifíquese. Patrulla WSF, no podemos identificar la nave. Teníamos un objeto que se estaba acercando a una base militar restringida que no respondía ante los contactos establecidos. Después de eso, Lewis quiso comunicarse para informar que estaba pasando algo. Comandante de base, acá la patrulla WSF. Rastreamos un helicóptero al noreste a unos kilómetros. Lewis contacta al comandante de la base, que corre a la cima de la torre de control. Le preocupaba que algo traspasara el depósito de armas. Señor, está moviéndose. El objeto que miraba estaba dando vueltas y desapareció.
al sargento Luis a investigar. Torre, acá patrulla WSF. Ahí vamos. Llevaron a la unidad canina y la policía militar a la zona para que inspeccionaran todo y se aseguraran de que nadie hubiera traspasado. No encontraron señales de que alguien hubiera penetrado en el depósito de armas ni en las demás instalaciones de la base. «24 horas después, la base sigue bien alerta. El sargento Luis regresa a su puesto en el depósito de armas. En la noche siguiente, Luis volvió a patrullar. Y como le pasó la primera noche, vio un objeto que se acercaba a la base desde el noreste. Pero esta vez se pone encima de la base y se dirige directo al depósito de armas. Puesto de comando, patrulla WSF. De haber sido un helicóptero, habría esperado ver luces reflejadas en las aspas del rotor y habría visto luces de navegación. Esto era silencioso. Comando a patrulla WSF, adelante. Señor, tenemos un intruso. Estaba a unos 250 metros del depósito de armas nucleares. Ahora había penetrado la base Loring y el asunto se había transformado en algo mucho más serio. No sabían si traían armas ni qué querían. Cualquier aeronave que vuele por espacio aéreo militar restringido corre el riesgo de que la derriben de un disparo. Pero la decisión final la toma el comandante de la base. Señor. Ahí. Deben cumplirse ciertos protocolos antes de dispararle a algo. Y si resultase ser un helicóptero civil y le disparaban, eso traería todo tipo de consecuencias. Perdieron rastro de la aeronave. No sabían qué le había pasado. Desapareció. Afuera de los hangares cercanos de los B-52, los sargentos Eigner y Jones no estaban al tanto del traspaso de seguridad. Jones, ¿me alcanzarías el 3/8? Claro, ya va. El sargento Eigner y el sargento Jones eran mecánicos de B-52. Estaban trabajando en la base. Oye, Eigner, ven acá. Vas a querer ver esto. ¿Qué es? No lo sé. Eigner y Jones, que pasan a ser los testigos números 5 y 6 del raro avistamiento, siguen la luz que vuelve a rodear la base. Torre de control a comandante de la base. El objetivo volvió, señor. Está por los hangares. Señor, al parecer aterrizó. El objeto guía a Eigner y Jones a un área restringida fuera de los límites. ¿Estás seguro de esto? Pensaron, quizá deberíamos irnos de acá porque no se supone que estemos en esta área en particular. De pronto vieron que el objeto estaba justo enfrente. Eigner y Jones oyen a la policía de seguridad y deciden irse del área restringida lo más rápido posible. Pero ahora, en lo último que piensa Luis es en Eigner y Jones. ¡Mierda! ¡No te muevas! ¡Cuidado!
Se apagaron las luces y el objeto desapareció de nuevo. Al parecer se dirige al norte, señor. Ya abandonó nuestro espacio aéreo. El objeto volvió a irse por el noreste hacia la frontera canadiense. Y desapareció del radar, casi como había pasado la noche anterior. La policía militar siguió examinando la base para asegurarse de que nadie hubiera efectivamente aterrizado ahí. Este fue el único caso en que el gobierno de Estados Unidos admitió que una aeronave desconocida penetró las instalaciones nucleares americanas y no fueron capaces de determinar de dónde venía o de quién era la nave. Inmediatamente después del último acontecimiento, la base Loring de la Fuerza Aérea envía mensajes de alta prioridad al Pentágono, al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y al cuartel general del Mando Aéreo Estratégico para informarles acerca de los incidentes. Uno de los comunicados recomienda a las bases de la Franja Norte que empleen medidas de seguridad de alerta 3 a lo largo de la frontera canadiense. 3 años después, Barry Greenwood, un periodista neoyorquino, se entera del incidente e indaga respaldándose en la Ley de Libertad de Información. El Departamento de Defensa libera unos documentos que revelan que a los 3 días del incidente en Loring, vieron un objeto similar que sobrevolaba un depósito de armas en la base Bursmith de la Fuerza Aérea, casi a 1.800 kilómetros. Hay testigos que también dicen haber visto objetos no identificados en las bases aéreas de Montana, Dakota del Norte y Ontario. Para el granjero sueco Knut Lindbäck, el lago Kolmjer es su medio de vida. De ahí saca agua y alimentos y los usa para viajar todos los días. Knut tenía una granja realmente muy pequeña, cerca de la orilla del lago Kolmjer. Tenía su ganado y cultivaba sus vegetales. Fundamentalmente, vivían de eso. Bjorn, el hijo de Knut, ayuda con los quehaceres diarios. Fui el año después de la guerra, cuando la gente intentaba volver a la normalidad. Fui a Luleå, que está bien al norte de Suecia, para entrevistar a Knut Lindbäck y oír su relato de los hechos. Puede que la Segunda Guerra haya terminado, pero los suecos siguen muy alerta a cualquier tipo de explosión fuerte sobre sus cabezas. En 1946 la Unión Soviética estaba decidida a dominar el mundo. Intentaron tomar el control de muchos otros países europeos. A Suecia le preocupaba lo que haría la Unión Soviética. La granja de Knut está a menos de 500 kilómetros de distancia de la frontera rusa y la posibilidad de un ataque aéreo siempre está presente. Suecia siempre estuvo bastante alerta con Rusia. Por la amenaza del este, los suecos estaban realmente atentos a las cosas que pasaban volando por ahí. Cuando entrevisté a Knut, él me contó que oyó un ruido tremendo que venía desde el cielo. Alzó la vista e intentó descifrar qué pasaría. Lo primero que se le ocurrió a Knut Lindbäck es que estaba por llegar una gran tormenta. Pero no parece una nube de tormenta. Vio las ventanas sacudirse y tintinear. Alzó la vista y vio un objeto alargado, similar a un cohete militar.
con dos cosas puntiagudas que le salían por los costados. Suecia no se había olvidado de la guerra y de los misiles dirigidos que les lanzó la Alemania nazi. Pero esos misiles apuntaban a las ciudades principales y Kolmar está en medio de la nada. El objeto voló directamente al lago. La onda explosiva causa un efecto violento dominó. Algo chocó contra el fondo del lago y explotó. Este viernes no te pierdas los mejores momentos de... En la campiña sueca, un objeto se dirige rápidamente a la granja de Knut Limbach. Algo chocó contra el fondo del lago y explotó. El impacto causa un efecto dominó masivo. Cosas que estaban en el fondo del lago llegaron a la orilla. Björn, är du okej? Är du okej? Knut sospecha que les lanzaron un misil B-1. Knut Limbach, como muchos suecos, conocía las bombas B de la guerra. Los B-1 eran como unos aviones que tenían grandes motores a propulsión en la parte superior. Volaban en línea recta. Eran lo que hoy llamaríamos misiles dirigidos. Pero según Knut, el objeto no se parecía a un B-1. Knut Limbach describió el objeto y me dijo que tenía una forma muy extraña en realidad. No tenía una ojiva muy puntiaguda como era de esperar. Era bastante redonda. Knut va remando al punto de impacto. Knut me dijo que estaba muy sobresaltado, pero que también tenía curiosidad. Quería saber qué era lo que se había estrellado en el lago. Como fue una explosión masiva, Knut cree que el lago estará lleno de basura y piezas del objeto destruido. Cuando le lanzaban misiles B-1 a Suecia, quedaban 2.000 o 3.000 kilos de restos de la explosión. Pero acá no había quedado absolutamente nada. Ni un trozo de metal. Nada. Como el lago Kolmar solo tiene 2 metros de profundidad, Knut revisa la zona para ver si saca algún resto. Si examinas el fondo del lago y ves que algo cayó ahí, que es lo bastante pesado como para enterrarse muy profundo, sabes que podría haber quedado en los sedimentos del lago. Con el remo verificarías la zona. Pero sigue sin encontrar los restos. No recuperaron nada en ese momento, así que no sabemos qué cayó. El misterio va más allá del lago Kolmar. La caída del 19 de julio fue una de las 4 que hubo en 5 horas. Sin excepción, cada uno de los objetos cae en lagos alejados.
Es algo muy raro porque Suecia, como muchos otros países, no está hecha solo de lagos. Algún objeto debería haber caído en tierra. Para mí esto es un enigma, un misterio total. No parece un cohete ni ninguna otra cosa extraña que se nos pudiese ocurrir. El día después de la caída del objeto, enviaron a la primera unidad militar al lago. Buscaron en el lago por 2 semanas y no hallaron nada. El ejército sueco manda un grupo de soldados e ingenieros a examinar el lago Kolmar con sensores, equipos de extracción minera, detectores de metales y contadores Geiger. Juntan 35,000 muestras, pero las clasifican como materiales locales. Se registran 30 colisiones similares en Suecia en el verano de 1946. En ninguno de los casos quedan restos. Como los objetos misteriosos no dejan rastros, no pueden identificarlos y el ejército sueco los clasifica como cohetes fantasma. Se creó una comisión especial de cohetes fantasma para estudiar los casos más minuciosamente. Aunque la comisión declara que algunos de los avistamientos se trata de meteoros, afirma que hay otros casos, como el del lago Kolmar, que quedaron sin resolver.